rápidamente me meto en el primer tema que tiene que ver con el contexto internacional a nivel político que tiene grandes repercusiones en la región y sobre todo en nuestro país, en la Argentina. El domingo pasado, más de 140 millones de brasileros fueron a las urnas a elegir el próximo gobierno, digamos, elecciones generales, próximo presidente de la nación que va a gobernar hasta el 2018, próximos gobernadores, senadores y diputados estaduales y federales, algo similar a lo que vamos a tener en la Argentina en el año 2015. Antes del domingo, antes de las elecciones del domingo, había algunas predicciones periodísticas y basadas algunas en encuestas que daban un posible triunfo de Dilma Rousseff. Recordemos que se necesita más del 50% de los votos para consagrarse en primera vuelta, y el segundo escenario era un posible balotaje entre Dilma y la líder del Partido Socialista, Marina Silva, que recordemos quedó al frente de la fórmula tras la muerte de Eduardo Campos en un accidente aéreo en Brasil. Quien aparecía en tercer lugar es Aécio Neves, el líder del Partido Socialdemócrata, y digamos con un porcentaje menor de intención de votos. Para analizar qué pasó, porque el resultado realmente fue otro, y hoy tenemos a Dilma Rousseff y a Aécio Neves en un balotaje que se va a realizar dentro de 2 domingos, si no me equivoco. Para hablar sobre el resultado y qué pasó ese domingo, está la licenciada en Relaciones Internacionales, Carla Brizuela. Licenciada en Relaciones Internacionales, bienvenida. Y a Martín Medina, politólogo, licenciado en Ciencias Políticas. Bueno, gente, el resultado del domingo fue otro. ¿Qué pasó, Carla? A ver, inesperado en cuanto a predicciones que se hicieron totalmente por los medios. O sea, Marina Silva fue una construcción, ¿entendés? Tipo de los medios que la posicionaban en un tercer lugar. No sabemos cuánto realmente, ¿entendés? Tipo, eso estaba reflejado en una intención de voto. Desde mi perspectiva me parece, ¿entendés? Tipo, que es más acertado, porque fue muchísima la diferencia. O sea, me parece que tampoco habría otra explicación, porque fue mucha la diferencia, ¿entendés? Tipo, que sacó con Neves. Carla, ¿quién es Aécio Neves? Bueno, Aécio Neves es, primero, que viene de una familia política. El abuelo de él fue el primer presidente a la vuelta de la democracia, que muere antes de asumir. Él viene de una familia política, es un economista y con una visión más liberal de lo que podríamos decir de lo que está en el gobierno hoy. ¿Y por qué tanta adhesión por parte de los brasileños, no? Porque logró un 35% de los votos. Y tiene que ver en este tipo también con una coalición, me parece, que representa al capitalismo brasileño. Me parece que eso es lo que está representando Neves y es lo que propone él en su plataforma política. Lo primero que él dice es tipo, bueno, Brasil tiene que hacer un viraje, Brasil tiene que dejar de mirar a los socios en desarrollo, a los socios del sur, y tienen que empezar a mirar hacia el norte. Que eso, para un capitalismo brasileño, ¿qué significa? Ampliar hoy su industria, que ya es competitiva internacionalmente, que es de alguna forma lo que le falta o lo que le faltó cumplir a el gobierno de Dilma. Martín, ¿cómo lo analizás? ¿Qué pasó el domingo? Unas elecciones muy interesantes no solo por el desarrollo de las elecciones, sino por la nueva metodología que se empezó a implementar en Brasil. Lugares cerca del Amazonas a los cuales tuvo que llegar la luz por primera vez para el voto electrónico. Se tuvieron que llegar grupos generadores, gente que remó por más de 12 horas para ir a votar. Habla de un valor cívico muy, muy importante. La gente estaba muy contenta de volver a votar. Y los resultados a mí particularmente no me sorprenden demasiado. ¿Por qué? Porque la gestión de gobierno que está llevando adelante Dilma Rousseff tenía que ser apoyada en esta primera vuelta. Asombra un poco la diferencia de votos, y si uno ve territorialmente cómo se distribuyeron los votos, el bastión opositor al Partido de los Trabajadores, que es el partido oficialista, sigue siendo San Pablo. Para que nosotros tengamos una idea, San Pablo no es la capital política de Brasil, pero es la capital económica y es el bastión electoral más importante de la oposición en Brasil, ¿sí? Lula en los últimos días en las elecciones se involucró directamente, porque de acuerdo a los últimos números se sabía que iban a llegar a una segunda vuelta electoral. ¿Qué otra particularidad es cuándo se va a llevar a cabo? Dentro de 3 semanas. Claro, es muy rápida, ¿no? Es muy rápida y está bien pensado que eso sea así. ¿Por qué? Porque si no la gente se cansa de la campaña electoral constante. ¿Y se puede confundir entre candidato y candidato, vos que lo analizás políticamente? No, están bien marcadas las diferencias, como decía la colega.
Lo que sí está en juego ahora es cómo va a jugar políticamente la tercera en discordia, que es la que va a sopesar las diferencias. Otro hubiera sido totalmente distinto el escenario si como primera quedaba Dilma y como segunda quedaba Marina. ¿Por qué? Porque la mayoría de los votos de la oposición seguramente, esto haciendo un análisis simple y sencillo, iban a ir a parar más a Marina. Ahora está más disputado el asunto, ¿sí? Claro. Todos tenemos que recordar que Marina también surgió del seno, ella fue ministra durante bastante tiempo de Lula da Silva, o sea que no es tampoco una opositora muy grande a este gobierno. Aplaude muchas de las cosas que se hicieron bien, pero puso mucho hincapié en 3 ítems. Los casos de corrupción, el problema de Brasil de aislarse no del contexto regional, sino del contexto mundial, como bien decía la colega, y principalmente la inflación que está creciendo en los últimos meses en Brasil. Esos son los 3 problemas básicos que ella planteó en su campaña. Prácticamente similares a los problemas, o por lo menos a lo que plantea aquí la oposición al gobierno en Argentina, ¿no? Pero ya vamos a entrar en eso. Primero quiero seguir hablando de Brasil, ¿no? Carla, decía que me parecía que esos 3 puntos, lo interesante que tienen esos 3 puntos que son reconocidos tanto por las 2 líneas opositoras mayoritarias, porque fue reconocido por el partido de Neves, por el marido de García, y también fue reconocido por el propio oficialismo, porque el propio oficialismo nos plantea dentro de su plataforma, uno es ser más duro, donde es tipo con la corrupción. El segundo que plantean es bajar la inflación. Sí, hoy tienen una inflación de 6, se plantea que en 2 años hay que bajar a 4,5. Sí, o sea, como que son incluso Dilma en uno de sus discursos propone también el cambio de su gabinete, cambiar a los funcionarios que están actualmente en su gobierno, ¿no? Sí, y lo ha hecho. Si tenemos un poquito de memoria, apenas ella asumida el poder, corrió a 6 ministros, ¿sí?, sospechados de corrupción, ¿sí?, que venían del gobierno de Lula. O sea que la promesa que ella hizo de depurar su gobierno la ha cumplido. Siempre uno plantea esta posición de me faltó tiempo para lograr ciertas cosas, ¿sí? Brasil desde hace años está teniendo políticas de Estado, ha dejado de tener políticas de gobierno claramente. ¿Qué significa esto? Sí. Que si viene alguien de un partido más de centro derecha, va a poder darle su perfil al gobierno, pero no va a poder cambiar cuestiones como el plan Fomicero o Hambre Cero, que también se lo ha querido implementar acá. No va a poder cambiar ciertas políticas exteriores que tiene el país, como es imposible que alguien piense sacar a Brasil del Mercosur, como también acá en la Argentina. Eso es una política de Estado. Les guste a algunos sectores o no, es una política que se va a mantener a lo largo del tiempo, independientemente de quién venga o no. Sí, por ahí en cuestiones como educación y salud podría haber algunas modificaciones importantes, pero tiene un continuismo muy relevante en Brasil. Carla, el domingo en las elecciones Brasil llega, digamos, en un contexto bastante particular, ¿no? En medio de convulsiones sociales, si se quiere. Por ejemplo, este año tuvimos el Mundial de Fútbol, ¿no? Y el resultado para el brasilero no fue bueno. Es decir, Brasil quedó fuera del Mundial mucho antes de lo que se esperaba, ¿no? Y esto quizás genera una cierta convulsión social. ¿Cómo llegan los brasileros el domingo a las urnas? Y creo, ¿entendés? Que habría que hacer un análisis sectorizado. Me parece que sí, que ya el Partido Trabajador, hablando siempre del oficialismo, ¿cómo llega al oficialismo? Sería, ¿entendés? Que llega desde una perspectiva, llega cansado, ¿sí? Como bien, ¿entendés? Estaba diciendo Martín, llega con ciertos problemas, ¿entendés? O ciertos escándalos de corrupción internas, con una inflación alta, y llega con tasas de crecimiento muchísimo menores del momento que asumió Dilma, y con condiciones internacionales bastante contrarias o no a favor, como si había pasado durante el gobierno de Lula y el principio del gobierno de Dilma. Que eso a su vez implica o impacta de forma muy negativa en la ciudadanía. Ser la 7ª economía del mundo, pero crecer a una tasa del 7%, ¿sí?, para los brasileros, y sobre todo, o sea, voy a volver a hacer hincapié en el capitalismo brasileño, que es una de las mayores coaliciones sociales, ¿entendés? La cual tiene que captar cualquiera de los partidos que quiera ganar, ¿sí? Llegan, ¿entendés? En un posicionamiento, o sea, en mucha desventaja respecto a lo que estaban viviendo los últimos 10 años. Claro. Entonces, sí, y eso impacta obviamente internamente con gente, está bien, incluimos 40 millones de personas, por eso no hay que dejar de remarcar, y que también es reconocido tanto por la oposición como por el oficialismo, que el PT, o sea, el Partido Trabajador, el partido de gobierno de Lula y de Dilma, incluyeron casi 40 millones de brasileños a la vida de consumo, ¿sí?, a una clase media. Ustedes mencionaban mucho el tema de la corrupción, ¿no? Básicamente una de las empresas por la cual se denuncia al gobierno de Dilma es Petrobras, ¿no?, la empresa petrolera.
¿Qué nivel de incidencia tienen en una elección, más allá del gobierno, ¿no? En una elección, en las urnas, digamos, tanto en la Argentina, en Brasil, con el tema de la Petrobras, como en la Argentina, por ejemplo, casos que todavía están siendo investigados, como casos de corrupción como el tema de Vudú y demás? ¿Qué nivel de incidencia tienen sobre el electorado? Mira, en el electorado es relevante en una elección quién impone el tema de debate. ¿Qué significa esto? Al electorado le puede ser relevante un caso de corrupción, como por ejemplo el de Petrobras. ¿Por qué? Porque Dilma fue funcionaria de allí y también ha depurado bastantes funcionarios luego de enterarse de estas denuncias. También recordemos el caso del mensalado famoso, ¿sí? Pero el electorado está pensando en los problemas macro, está pensando en políticas sociales, está pensando en economía, está pensando en cómo llegar a fin de mes. El electorado piensa en ese tipo de cuestiones. Cuando fue el Mundial, recordemos un poquito y tengo un poquito de memoria, se criticaba mucho, se acordarán, el nivel de obra pública que hubo. Pero Dilma lo planificó muy bien, dijo, estos aeropuertos que nosotros estamos haciendo van a quedar para que la nueva clase media que ascendió socialmente lo pueda utilizar. ¿Por qué? Porque es una demanda que tenemos ahora. Ahora hay más millones de gente que se quiere mover en avión en Brasil, que es un país continental prácticamente. Ahora necesitamos darle más servicio a la clase media, que es donde se está apuntando. Ahora, en Río de Janeiro, la cantidad de rutas que se han mejorado es impresionante y la clase media ve ese tipo de cuestiones. Y también ve quién está en la oposición, qué le presenta desde la oposición, cuál es el plan de gobierno de la oposición. ¿Y qué percibe en estos casos? Y uno busca un poquito y la verdad es que la oposición lo que hace es aplaudir algunas cosas que hizo el gobierno tanto de Lula como de Dilma. No puede negar los índices que comentaba la colega de no lo ha podido lograr Brasil en 100 años, esto de tratar de disminuir la brecha que había entre la clase más pobre, entre los pobres prácticamente estructurales y los nuevos pobres y las clases medias, no lo ha logrado nadie. Este gobierno sí lo ha logrado, ¿sí? Moderando mucho. Con mucha contundencia, ¿no? Sí, es que los números son, miremoslo, a mí siempre me gusta cotejar las cosas. ¿Qué significa? No te quedes con una sola fuente. Cotejá desde Naciones Unidas, que es de lo más serio que hay, cotejá desde la Organización de Estados Americanos, cotejá desde los propios índices internos que demuestra Brasil, y los números son muy, muy evidentes. No se puede tapar el sol con las manos. Lo que pasa es que eso no te tiene que llevar a vos a creerte imprescindible, como que sos el único que puede salvar al país. ¿Qué significa eso? Vos venís con la mochila de Lula, venís con ese legado muy grande, ¿sí? Te posicionás como una gestora. Dilma es una gestora, es una persona que se preparó para ser funcionaria y llegar al lugar donde está hoy en día. Y de rodearse de gente que entiende qué es ser parte de un gobierno. ¿Tuvo gente corrupta? Sí, enseguida la apartó. Eso la gente lo ve. Entonces, hay que ver las dos cosas, lo bueno y lo malo que hizo el oficialismo, pero qué se propone desde la oposición. Y la verdad que las cosas que se proponen de la oposición no son tan distintas a lo que se está dando ahora. Piensan algunas modificaciones, algunos ajustes estructurales en la economía, más que nada, pero nada muy, muy diferente. El discurso de Aécio Neves básicamente, estuve leyendo un poco y está basado en los hechos de corrupción y denunciar de que el gobierno ahuyenta las inversiones y desacreditar los acuerdos con empresas privadas y demás, ¿no? ¿Por qué esta coincidencia con un contexto similar a lo que se está presentando en Argentina con candidatos o precandidatos a presidentes opositores? Mira, son contextos, no diría yo tan parecidos. Los temas de la agenda de debate pueden ser parecidos, pero no podemos negar la realidad de que Brasil es un país que está en pleno crecimiento, en pleno desarrollo. La Argentina ha logrado también disminuir algunos índices de pobreza, no hay que negarlo tampoco, pero de distinta forma, de distinta metodología. La política social está pensada en Brasil para ser temporaria. La política social en la Argentina está pensada para ser permanente. Hay una gran diferencia entre uno y otro. La de Brasil está pensada en que vos salgas de tu situación negativa, anómala en el mediano o corto plazo y puedas obtener un trabajo en la parte privada o en la parte pública. En la Argentina la política social está pensada en el largo plazo, ¿sí? Por ahí si uno compara, son temas parecidos, pero no son las mismas realidades. El tema está en cómo se posiciona la oposición y en dónde critica. Y qué es lo que propone, además de criticar. No nos podemos quedar solo en la crítica lisa y llana.
¿Qué proponés como alternativa? Yo justamente cuando traía algunos precandidatos aquí de Misiones, justamente, les preguntaba, bueno, básicamente, ¿cuáles son las propuestas? Es decir, ¿se perdió eso en la política de presentar propuestas, ¿no?, al electorado? Parece en tipo que vivimos todo el tiempo en una idea, la política de los candidatos, parece que vivimos plenamente en un reality. Y que cada vez estamos más norteamericanizados en esa idea, ¿entendés? Tipo de crear de lo que se vende es una imagen con un vacío atrás, ¿sí? Porque ¿qué nos presenta la oposición? Eso. ¿Qué nos presentan, ¿entendés? Tipo, los candidatos, ¿entendés? Tipo oficialistas también presentan eso. O sea, dice, ya logramos esto, por eso nos tienen que seguir votando. ¿Y dónde las propuestas nuevas? Es como que estamos viviendo, ¿entendés? Tipo un vacío, me parece que de las dos posturas, ¿no es cierto? De la falta de propuestas. A mí me parece que, no sé, me hace acordar mucho a las campañas norteamericanas para diputados, para senadores, para gobernadores, donde es formar una imagen, ¿sí? Se forma una imagen, la familia perfecta, el ciudadano perfecto, y más atrás de esto, ¿no? O sea, votame porque yo represento los valores. Punto. ¿Y estamos atravesando este proceso? Yo creo que sí, me parece que cada vez estamos más ligados a eso. Si vos me tuvieses que contextualizar, ¿no?, en lo que está sucediendo en cuanto a las elecciones aquí en los países latinoamericanos, ¿qué se está poniendo en juego en cuanto a políticas en las urnas? Para mí me parece que lo que se están poniendo en juego ahora es si esta vuelta a la izquierda de América Latina, como se la denominó, ¿no es cierto?, tiene continuidad o no. Más que nada la política económica. Me parece que estas elecciones, o sea, las elecciones de Chile, lo que fueron las elecciones en Colombia, lo que son, ¿entendés? Tipo, las elecciones ahora en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, están poniendo exactamente en juego eso. Es a ver, ¿entendés? Tipo, si esta nueva izquierda que empezó hace 20 años realmente va a poder continuar o si tiene un plan para hacia el futuro. Carla, fondos buitres y gobierno argentino, ¿no? Una pelea que todavía se viene sosteniendo y todavía está sin resultados, sin un punto final, ¿no? Pero demuestra de alguna manera el funcionamiento de políticos, activamente, a través del capital, ¿no? ¿Qué pasa en los países del mundo que le dan la espalda a los grandes capitales? Pasa que hay que pensar que, bueno, el sistema internacional cambió, ¿sí? Pasamos de una dominación completa de los países del norte, de los países desarrollados, a un sistema internacional que cada vez los polos de poder, o sea, los países más importantes que van modificando este sistema, son países en desarrollo, ¿sí? Y estos países en desarrollo se vieron continuamente saqueados por esta idea de los fondos especulativos y sobre todo por cortes que están a favor de esos fondos especulativos, ¿sí? No tenemos que olvidarnos que la mayoría de los países que hoy forman los BRICS o el IPSA o que son estas nuevas instituciones o alianzas que están tendiendo a gobernar el mundo y que están abogando por un cambio en el sistema, ¿sí? Sufrieron la misma crisis que sufrimos nosotros por el neoliberalismo. Y se llevaron también una política del consenso de Washington, esa idea neoliberal, ¿no es cierto?, donde es tipo de apertura de capital sin control estatal. Y tuvieron el mismo resultado que nosotros, crisis, default. Entonces también tuvieron que reestructurar una deuda, también, ¿entendés? Tipo, se encuentran a la merced de alguna forma de estos fondos. Entonces es necesario como juntar alianzas para marcar un hito. Me parece que la idea es que nuestro gobierno, que ahora va a las Naciones Unidas, que va al Mercosur, que va a la UNASUR, que va a la OEA y encuentra ese respaldo, me parece que tiene que ver con eso, que estamos presentando un precedente para decir, vamos a cambiar en paradigma. Y es básico generar alianzas, ¿no? Sí, Martín. Sí, es interesante esto porque esa frase tan trillada de empecemos a mirar al sur ya está sustentada. ¿Qué significa esto? Los países del norte son los que marcaban la agenda internacional. Hoy en día que se esté pidiendo cambiar la carta de la Organización de las Naciones Unidas para que ese famoso Consejo de Seguridad con esos 5 asientos permanentes que son los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, es un balance de poder que ya cambió. No solo esos 5 que están sentados todo el tiempo y que tienen el famoso derecho de veto son los únicos importantes. Hay que empezar a mirar al sur. Tener una economía como Brasil muy grande, tener una economía como la India que es muy grande, Australia que está creciendo a índices históricos, Sudáfrica que se está despegando de uno de los continentes, del continente más pobre de todo el mundo, pero que es como la perla del sur. Eso está marcando que el sur realmente se está despertando. Y la idea es no volver a cerrar las fronteras, en el buen sentido. Si vos vas a plantear un pedido de resolución ante la Asamblea
general de las Naciones Unidas y vas solo como Argentina, no tenés nada para ganar. Si vas como bloque, como Mercosur, tenés mucho más para negociar. Es importante generar la alianza entonces, ¿no?, de los estados latinoamericanos, ¿no? Justamente el domingo, Lula da Silva, cuando va a ejercer su voto, cuando va a votar, habla con los medios, ¿no? Y él dice que lo que sucede con Argentina es, lo leo textualmente, es un atentado a la soberanía, decía él, ¿no? Y que se debe generar un juicio con una corte compuesta por las Naciones Unidas. ¿Qué opinan? Sí, bueno, tiene que ver con un cambio, me parece que no es un cambio que lo está haciendo la Argentina, es un cambio que se viene haciendo hace un par de años, la idea de contextualizar que la soberanía no es solamente soberanía territorial, sino que existen muchos tipos de soberanía y la soberanía se defiende más allá de las fronteras físicas, para decirlo de alguna forma. La soberanía económica, la posibilidad de tipo de que un gobierno pueda manejar su propia economía, es realmente vital para cualquier país en desarrollo. ¿Sí? Es la idea que nosotros nos estamos desarrollando. Sí. El fin de semana, bueno, también en un informe periodístico del domingo aparecieron, decía el programa de Jorge Lanata, bueno, la cara de los buitres, ¿no? Y en eso también él hace una entrevista a Greg Palast, que es un periodista de la BBC, que no digo investiga, pero sí sigue el rastro a Paul Singer, uno de los principales tenedores de bono, ¿no? Principales tenedores de bono y principal aportante a la campaña del Partido Republicano, sí, también. Hay que decir esas cosas. Bueno, y en ese planteo, digamos, Greg Palast decía que Barack Obama incluso lo calificó a esta persona como un extorsionador, ¿no? ¿Cómo actúan verdaderamente estos sectores con mucho poder económico y si realmente pretenden derrumbar a un gobierno como el de Cristina o cuál es su pretensión final, digamos? Son grupos de presión y son grupos de presión muy importantes. O sea, estamos hablando de tipo del capital. ¿Qué país se mueve sin plata? Ninguno. ¿Sí? ¿Qué candidato puede lograr o qué de gobierno puede lograr algo sin plata? Ninguno. Un candidato ni siquiera puede llegar a poner en la mesa sus propuestas si no tiene plata. Entonces, un grupo de capital, ¿entendés? Tipo, como representa esta persona, es un grupo de tipo de interés muy importante y es un grupo de presión muy importante y sobre todo para la política norteamericana, ¿sí? Porque la idea de que un juez vote en contra de estos fondos está dando un precedente. O sea, estamos hablando de la Corte de Nueva York usualmente se pone en los bonos, ¿sí? Son un contrato, se pone en el contrato de las Cortes de Nueva York porque las Cortes de Nueva York garantizan a los bonistas que si hay uno que está afuera del acuerdo, ¿sí? ¿Entendés? Tipo, no está obligado a entrar, ¿sí? Es por esa la situación que se pone las Cortes de Nueva York. Entonces, que Griesa vote en contra sería un precedente que tendríamos que volver a replantearnos todo un sistema de lo que es la reestructuración de lo que es, ¿entendés? Tipo, la deuda soberana, ¿no? De los países. Y lo interesante de esto también es que no digo descubrirse el problema, pero al profundizarse tanto, no es solo los sectores del sur, de los países del sur que ya están planteando esta problemática. Se está diciendo seriamente en el seno de las Naciones Unidas, empecemos a planificar cómo evitar que en el futuro cercano otros países en vías de desarrollo, subdesarrollados, pongámosle el término que quieran, vuelvan a tener este mismo tipo de conflictos. ¿Pero por qué? Porque es como decía Carla, el nivel de presión que tienen ellos, el poder del lobby conocido, no es solo económico, es político, es sindical, abarcan distintas cuestiones, pero es un poder que se lo denomina el poder en las sombras, porque no es el que está ejerciendo el poder en un cargo público, claro, pero tiene mucha llegada a los que toman decisiones. Claro, ¿sí? Por ahí uno se imagina y también lo ve como personas que están alejadas incluso de nuestra realidad social, ¿no? Uno de los asesores más cercanos a Scioli tuvo que dar un paso del costado la semana pasada, le pidieron la renuncia, porque él era uno de los lobistas más importantes del grupo de Paul Singer acá en la Argentina. Hoy todavía el tema no está resuelto, ¿no? Entre el conflicto de Argentina y los fondos buitres, como recién mencionábamos. Y esto les ha salido caro políticamente al gobierno nacional. ¿En qué está fallando el gobierno nacional para la política hacia adentro o en qué están acertando los fondos buitres? Mira, para mí realmente es la recreación de una dicotomía que en la Argentina tiene más de 200 años. Es una dicotomía, ¿entendés? Tipo de una posición, de un grupo, ¿entendés? Interno que se forma los patriotas a liberales, que estarían formados hoy o estarían representados hoy
en el kirchnerismo, ¿sí? En el oficialismo, y por el otro lado los cosmopolitas liberales, que estaría representado hoy por la oposición y por un sector, ¿entendés? Tipo de clase media que se le cuenta algo. Porque, no sé, también me hace un poquito de ruido la idea de que si tenemos que pagar a los fondos buitres hoy y la Argentina tiene que defoltear, que la ciudadanía acompañe eso. Me parece que es una dicotomía que es vieja, que es una dicotomía de tipo que siempre es, y que es funcional, y que continuamente en la Argentina se ve todo el tiempo, ¿no es cierto? Y que se representa tanto políticas internas como políticas exteriores. Sí, es un posicionarse ante, yo considero que es un posicionarse ante el mundo, ¿sí? Si uno sienta precedentes de no pagar a este tipo de fondos que se negoció por ahí, para mí la crítica está en que la negociación no fue la correcta. No se tendría que haber llegado a estas instancias. ¿Qué significa eso? En una negociación nos podemos poner o no de acuerdo. Todos tienen para ganar y todos tienen para perder. Pero hay ciertos momentos en los cuales vos tenés que bajar un poquito la guardia. Ajá. ¿Qué significa esto? Se quiso pagar a intereses bastante importantes y solo un 4-5% es mínimo lo que quedó, fue el que judicializó todo esto. El resto arregló en tiempo y forma, se dio cuenta que era lo mejor, lo que más le convenía a los que habían adquirido esos bonos, de ponerse de acuerdo. Entonces, esto lo que marca es un país enfrentado, entre comillas, porque tampoco vamos a ponernos en una lucha sangrienta, ¿no? Estamos en épocas pacíficas, gracias a Dios, esperemos que por mucho tiempo más, a ciertos grupos de lobbies que tienen un poder de penetración muy importante, no solo en el país, sino internacionalmente. Y lo que se está viendo en las Naciones Unidas es que esto no vuelva a ocurrir, reitero lo mismo, que se pueda empezar a pensar y a legislar reglas claras que no únicamente sea la Corte de Nueva York. ¿Por qué tiene que ser en ese tipo de lugares donde se diriman estas cuestiones? ¿Por qué no puede ser en el país con el cual se están contratando ese tipo de bonos? Algunos Yo igual soy un poquito reticente a la idea de que las Naciones Unidas realmente pueda hacer algo contra eso. Vos mismo lo dijiste, o sea, representa a una distribución de poder, y es una distribución de poder que está demasiado bien construido para que se pueda caer, ¿sí? Por más allá de los países que nosotros consideramos que son revisionistas o que quieren un sistema más democrático, como dicen ellos. Entonces, no sé cuánto puede ser el efecto que tenga esto. Algunos precandidatos a presidente de la Nación, y hablamos del sector del radicalismo, de masa, del sector opositor, ¿no? Diagnosticaban que para enero este tema de los buitres se podría cerrar y que Cristina, bueno, finalmente llegaría a un acuerdo. ¿Qué diagnostican ustedes? De acuerdo al contexto que estamos hoy, ¿no? Y una vez que pase diciembre, que cae la cláusula, sí, ¿por qué no? Una pregunta para Carla. Quíteme los mercados o los capitales internacionales de personas como Dilma o como Cristina. No, me parece, ¿entendés? Tipo, no tanto como Dilma, porque la verdad es que el gobierno brasileño sí es muy favorable, ¿sí?, al capital externo. En Argentina, ¿entendés? Tipo, el mayor problema que tienen es tipo, primero tenés tipo entender que el capital, la inversión extranjera que viene, ¿sí? O sea, viene porque se lo recomiendan. O sea, una empresa o un banco de tipo de inversión le dice, vos tenés que invertir en tal lugar. Primero entendés tipo que, ¿de dónde sacan la información? De los medios. O sea, hay que entender que el capital extranjero se guía por las cosas que dicen los medios. Entonces, si nosotros tenemos todo el tiempo medios, ¿entendés? Tipo, que están diciendo que nos vamos a ir, que el país va a quebrar, que hay inseguridad, es muy poco probable, ¿sí?, que las inversiones quieran venir. O sea, el capital también, ¿entendés? Tipo, o sea, no es ajeno a por ahí una realidad política interna nuestra. Y lo segundo, o sea, el mayor problema, ¿entendés? Uno de los otros grandes problemas es la seguridad jurídica. ¿Sí? O sea, el capital extranjero suele venir, ¿entendés? Tipo, donde más garantías pueda tener de que sus inversiones no van a ser tocadas. Y usualmente todos los países que hoy llevan políticas más de centro-izquierda y con una grande reivindicación del nacionalismo, son un poquito menos favorables a esta idea de garantías que tienen los inversores. Martín, en un contexto, bueno, de las elecciones, como dijimos, las elecciones finales van a ser dentro de 3 semanas, ¿no?, en Brasil. En el caso de que Dilma pierda, ¿qué repercusión puede tener este resultado en la Argentina? Puede llegar a ocurrir, descreo que ocurra, pero puede llegar a ocurrir. Si pasa eso, va a cambiar el balance de poder en América Latina. ¿Por qué?
va a poder modificar algunas cuestiones este nuevo gobierno, pero no va a poder cerrar sus fronteras a los países que lo rodean. Lo que sí por ahí va a tratar de luchar un poquito más sobre ciertas cuestiones económicas. No solo bajar el nivel de inflación, que para ellos es preocupante, sino también el nivel de desocupación que está habiendo, más que nada en la parte nordeste del Brasil, que es la parte más relegada, más pobre, ¿no? Pero van a ser de unas elecciones muy interesantes. Recomiendo que todos sigan y que no se queden solo por ahí. Uno ve básicamente la red o Globo, que es la que nos llega acá, pero traten de ver los medios digitales, porque uno tiene la pelea que hay entre la red o Globo y el gobierno es muy parecida también a la que hay acá entre Clarín y el gobierno. Es una pelea que ya viene desde la época en la que Lula era candidato, pero no va a cambiar mucho más el escenario. Lo único que sí va a ser el nuevo gobierno de triunfar la oposición, cosa que me quedan mis grandes dudas, y espero que no lo ocurra, ya tomo partido en ello, es que la relación con el resto de los países de América Latina pueda empezar a virar un poquito más y Brasil va a empezar a mirar un poco más al norte, por el perfil político que tiene este candidato. Si Dilma triunfa en las elecciones, va a tener que cumplir varias de sus promesas que había hecho en la primera campaña de presidente, que todavía no ha logrado, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las automotrices, hay una discusión muy grande en Brasil, porque ellos necesitan mantener ese mercado constantemente en movimiento, darle cada vez más servicio a esa nueva clase media que vos cuando podés llegar a comprar tu primer auto, lo comprás usado. El segundo vas a querer comprarlo nuevo. Bueno, eso es lo que está pidiendo ahora la clase media brasileña, empezar a elevarse socialmente. Y eso significa que le tenés que dar mejores servicios, salud, educación, seguridad, que también es otro de los bastiones muy importantes en los cuales se luchó mucho este gobierno. Es como que pasamos a una escala siguiente, ¿no? Sí, pero ¿por qué? Porque el propio desarrollo te va llevando a eso. La gente te va exigiendo otro tipo de cosas en base a las cosas que ya va obteniendo. Y es una cuestión, es muy positivo eso, porque significa que vos ya estás eliminando problemas que te atrasaron históricamente. Recordemos que Brasil ha sido uno de los países más inequitativos de todo el mundo y lo está dando vuelta en 15 años a eso. No estamos hablando de 40 o 50 años, estamos hablando de 10, 15 años. Es un fenómeno lo que ha ocurrido en Brasil, con sus problemas, no lo idealicemos, pero han logrado una cosa histórica. Se ha tomado como un ejemplo, ¿no es cierto?, en el mundo de la forma que se ha luchado contra la pobreza. Pregunta final para Carla, porque me quedo ya sin tiempo, ¿no? El bloque conformado por presidentes que coincidían ideológicamente, como fue el Néstor Kirchner, Hugo Chávez, Evo Morales, todos conformaron, Fernando Lugo, que fue destituido en Paraguay, ¿no? Conformaron un bloque muy fuerte, un bloque político muy fuerte que habrá molestado seguramente a capitales internacionales o a estados como el de Estados Unidos, justamente porque han generado una adhesión, ¿no? Y quedaron arraigados en la sociedad, ¿no? ¿Cómo está ese bloque de alianzas de presidentes o ideológicamente, ¿no? ¿Cómo está plantado ante el mundo ese bloque de alianzas de presidentes latinoamericanos? Y, a ver, es una cuestión, después de que empiezan estos presidentes que forman, ¿no es cierto?, que a principios de los 2000 que forman estas alianzas, primero, Dilma no es Lula. Entonces tenemos la principal economía de América del Sur, que ya no es tan de izquierda, ni tampoco tiene una presencia ni un caudillaje como lo tenía Lula. Eso hizo disminuir la tensión, ¿entendés?, tipo de esta alianza hacia el mundo. Porque realmente en este tipo, Lula fue una de las personas, fue el presidente encargado realmente de este tipo de llevar esta posición y ponerse la bandera de este bloque. Él era un presidente muy activo internacionalmente. Entonces, Dilma no es así, tiene otra postura, y eso hizo que se bajara la tensión sobre esta nueva alianza. Creo, ¿entendés? Tipo, sigue, mientras que tengamos una cohesión ideológica adentro de América del Sur, lo que no se va a poner en riesgo son nuestros procesos de integración que estamos llevando a cabo, ¿sí? O instituciones como la UNASUR, con un viraje o que se rompa esta cohesión ideológica y todo puede peligrar. Es cierto, ¿entendés? Tipo, que no es algo que vos lo puedas destituir de hoy a mañana, pero si vos tenés una institución pero vacía de contenido, es lo mismo que no lo tuvieras, ¿no? Gente, les agradezco mucho que hayan estado aquí en el programa y bueno, vamos a ver cuáles son los resultados y volveremos a charlar, ¿no? Bueno, Gracias. Muchas gracias. Nosotros nos vamos a un corte. En el próximo bloque lo tenemos a Daniel Esperanza, el presidente de Marandú Comunicaciones, charlando aquí de
las nuevas comunicaciones y cómo está Misiones contextualizado dentro de la región, ¿no? Un sector, un puente necesario para la comunicación con Brasil y Paraguay. Ya venimos.